Vamos a retomar entonces el asunto de la evolución. Ahí está, ok. Quedamos que entonces la evolución entonces tiene mecanismos para realizarse, y estos mecanismos son precisamente la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. La especiación alopátrica, lo que habíamos revisado, era que precisamente era a través de la separación de las especies de una familia en diferentes regiones. Esta separación por alguna consecuencia del ambiente iba tomando características diferentes que se adaptaran más al medio ambiente, ¿sale? Y estas características hacen que precisamente las especies nuevas van a surgir, ¿ok? En el caso de la especiación simpátrica, habla de otras razones que no sean la separación geográfica, bueno, la separación, ¿sale? Y tendríamos, por ejemplo, la mutación, esa sería una razón por la que tendríamos especiación simpátrica, o la hibridación, un organismo que va a contribuir con nuevos genes, una especie que se va a generar a partir de la combinación de dos nuevas, y por lo consiguiente vamos a tener un organismo o una serie de organismos con características nuevas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a dar a partir de esto también el concepto de evolución convergente. Lo que habíamos visto era precisamente que de una familia se generaba varias familias, varias especies diferentes. De una familia original, de un organismo original, vamos a tener diferentes tipos de organismos por los factores que ya vimos, ¿sale? Pero también hay lo que se conoce como evolución convergente. ¿Cuál es la evolución convergente? La evolución convergente es cuando tenemos precisamente a seres vivos que van a tener características similares, pero que tienen genéticamente orígenes diferentes. Lo que habíamos hablado de la Pangea, ¿no? Habíamos dicho que en la Pangea habíamos tenido grupos de familias, de organismos que vivían en una región, y por la deriva genética, perdón, por la separación de la deriva continental, se separan los continentes. Entonces, por ejemplo, tenemos lobos en América y tenemos lobos en Europa, ¿sale? Ahí hay una razón genética. Aquí la cuestión de la evolución convergente es que en Australia, como habíamos visto, no tiene nada que ver Australia con los continentes, con la Pangea, ¿sale? Pero a pesar de esto, tenemos organismos como en el caso del lobo de Tasmania, ¿sale? En el caso del gato marsupial, del ratón marsupial, del oso hormiguero marsupial, ¿sí? Son organismos que son parecidos a las versiones que tenemos en los otros continentes, pero no tienen una relación genética. Aquí estos organismos obtuvieron esta forma, este fenotipo, por razones ambientales. Es decir, cada uno de los ambientes que existen en el planeta van a tener ciertas reglas. Estas reglas se cumplen con el hecho de que tiene que haber un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario, etcétera, etcétera. Y por lo consiguiente, en el caso de Australia, este organismo evolucionó para tener esta forma de perro, de canídeo, pero no es un perro, no es un canídeo, no es un lobo, ¿sale? Es un organismo marsupial. ¿Y qué es un marsupial? Es un organismo que en las primeras etapas de la gestación se forman precisamente los embriones, pero no forman placentas. Estos embriones, cuando tienen, digamos que suficiente tamaño y miembros, salen de la vagina, y de la vagina pasan a una bolsa que tienen en la parte de abajo, que se llama marsupio, una bolsa marsupial,
y ahí terminan, completan su maduración en la forma del marsupio. Obviamente esto significa que son seres vivos completamente diferentes a lo que tenemos en Europa y en América, ¿sí? No son organismos que se relacionen genéticamente. ¿Pero por qué tienen estas formas semejantes? Porque obviamente cada ecosistema debe tener un predador, ¿sale? Y por lo consiguiente, la forma de esta predación, orejas largas para poder escuchar, hocico y mandíbula muy fuerte, pues va a ejercer precisamente esta función de consumir a los otros organismos y por lo consiguiente va a consumir, va a comer a estos organismos de acá. Aunque obviamente el gato marsupial no tiene nada que ver con los felinos, no es un felino, ¿sí? Tiene la forma parecida a un felino. El ratón marsupial tiene una forma parecida a un ratón, pero genéticamente no tienen nada que ver, son especies completamente diferentes, aunque llegaron a una forma parecida. Eso es evolución convergente. Y la evolución convergente también va a tener precisamente esta especiación alopátrica y especiación simpátrica, ¿ok? Entonces, no es otro más, listo, ya está agregado. Bien. Esta evolución convergente, entonces, va a tener precisamente los mismos mecanismos, especiación alopátrica, especiación simpátrica, ¿sale? Pero, digamos que la ruta es diferente, genéticamente hablando, son organismos que no tienen nada que ver y van a tener una forma parecida. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna bronca? Abrimos el chat. Ok. Ya estamos aquí. Bien, entonces retomemos rápidamente. La evolución tiene dos tipos de evolución: evolución divergente, evolución convergente. La evolución divergente es que tengo un grupo familiar, un organismo, un tipo mismo de organismo, y entonces se separa por alguna razón, y entonces tenemos especies diferentes. Cuando hablamos de evolución convergente, estos organismos que viven en forma independiente cumplen una función ecológica y por lo consiguiente llegan a un mismo sitio, llegan a una misma forma que van a complementar precisamente para completar el ciclo ecológico y por lo consiguiente van a tener formas parecidas, ¿ok? Entonces, eso sería la evolución convergente. Las dos evoluciones tienen mecanismos que es precisamente la especiación alopátrica, que es cuando tengo la separación geográfica, la separación de algún motivo del asunto familiar, de las familias, de la población. Y por esta razón se separan y se adaptan a su nuevo ambiente. Y en la evolución convergente, y en la alopátrica, en la simpátrica, es cuando la razón no es de tipo geográfica, no es una separación, es cuando tenemos o una mutación o tenemos una hibridación, una combinación de una nueva especie que llega y se combina con las especies que están en la región. De esa manera se aumenta la fuente genética y tenemos nuevos especímenes. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que retomemos? Acá en el chat. Ok, bien. Entonces, viendo precisamente esta circunstancia, vamos a seguir con el asunto de pues las nuevas especies, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con estas nuevas especies? El ser humano tiene la necesidad de clasificar todo, ¿sí? Tenemos la necesidad de estar clasificando todo y entonces lo que hacemos, la gente que se dedica a la clasificación, se le conoce como taxonomía. Los taxónomos, los biólogos que se dedican a clasificar a los seres vivos, buscan estas relaciones que existen para determinar cuál es la circunstancia de relación que existen entre las especies para entender un poquito más esto asunto de la evolución. Y por lo consiguiente, se desarrollan algunas características, ¿no? Primero que nada, la
cuestión de la biodiversidad, ¿sale? La biodiversidad es el número de organismos diferentes que existen en una región, una zona ecológica, una biosfera, un ecosistema, va a tener diferentes cantidades de seres vivos que van a convivir con ellos, con los seres de esa región, y entonces a eso se le determina como biodiversidad. Hay razones por las cuales hay más biodiversidad, por ejemplo, el hecho de que haya más diferencias en los terrenos, entonces tendremos más biodiversidad. Por consecuencia lógica, regiones que son más, digamos que, más comunes, que no tienen tantas variantes, pues van a tener menos biodiversidad. En el caso de México, es uno de los países que está, digamos que, bendecido con el asunto de la biodiversidad. Se le considera un país mega diverso porque tenemos muchas regiones ecológicas, muchas regiones que cumplen con características diferentes y por lo consiguiente tenemos muchos organismos diferentes y eso sería, digamos, la consecuencia, ¿no? Tener muchos organismos diferentes por tener muchas regiones, muchos ecosistemas diferentes. Bien, ¿aquí alguna bronca? Ok, correcto. Bien. Entonces, hablando de la clasificación, entonces, hablemos de las primeras clasificaciones que se dieron en los seres vivos y vamos a hablar de la clasificación, digamos que un poquito por el tiempo. La primera clasificación, aunque no la mencionan aquí, fue la que proporcionó Aristóteles, que mencionó la clasificación del reino vegetal y del reino animal. El reino vegetal y el reino animal no fue más que, digamos que por Aristóteles, mencionado por el hecho de que si era vegetal era porque salía del suelo y que si era animal era un organismo que se movía, ¿sale? Esta característica fue todo lo que tenía para clasificar. Hasta que llegó Linneo, precisamente en 1775 más o menos, va a contribuir con varias características para dar la clasificación del reino vegetal y del reino animal. Y aparte de eso, este señor, Carlos Linneo, nos proporciona algo que sería la clasificación binomial. ¿A qué se refiere binomial? La clasificación binomial se refiere al hecho de que le pone dos nombres. Género y especie, ¿sí? El género y la especie le pone nombre a los organismos que él clasifica poniéndole nombres en latín, ¿sí? Estos nombres en latín y griego hacen que todos los seres, que todos los científicos ubiquemos a estos organismos bajo el mismo nombre y de esta manera no haya confusiones. ¿Sale? Por eso, por ejemplo, somos Homo sapiens, que significa Homo, hombre, y sapiens, pensante. Entonces, este doble nombre, clasificación binomial, hace más fácil reconocer a los seres vivos y no haya confusión, ¿ok? Bueno, eso fue lo que contribuyó Linneo, pero a través del tiempo, cada uno de los personajes que están aquí van contribuyendo con algo más. En el caso, por ejemplo, la clasificación del reino protista, es porque había organismos que no tenían en sus células, no tenían núcleo. Había organismos que no tenían núcleo, entonces tenían que clasificarlos en forma diferente. Y luego de ahí viene más y más. Bueno, no nos vamos a adentrar tanto, vamos a hablar nada más de Whittaker, ¿sale? Y de Woese. Whittaker nos da precisamente los 5 reinos, ¿no? El reino Monera, reino protista, reino Fungi y reino Plantae. ¿Sale? El reino Plantae y Animalia van a tener características que básicamente a lo mejor sí reconocen, sí se acuerdan, pero aquí viene un problema. Woese se da cuenta que el reino Monera no es igual entre todos sus miembros y entonces él clasifica lo que serían las eubacterias
y las archeobacterias. Y por lo consiguiente, tiene que fabricar otra cosa y fabrica 3 dominios, ¿sale? 3 dominios. ¿Qué dominios son? Dominio eubacteria, dominio archeobacteria y, ¿cómo se llama? El dominio eubacteria. Ok, para, digámoslo así, seguir más o menos con la secuencia y no se me pierdan, vamos a cerrar esta y vamos a abrir esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero que nada, tenemos dominios. Dominios. Los dominios van a tener, a su vez, 3 dominios. El primer dominio lo llamamos entonces Eubacter. ¿Sale? El primer dominio sería Eubacter. El segundo dominio sería Archeobacter. Y el último dominio sería Eucrata. Con K. Eucrata o Eucraya. Ok. ¿Por qué era este nombre? Porque precisamente son aquellos miembros que tengan sus células núcleo. Son células eucariontas. ¿Sale? Entonces, por eso es dominio Eucrata. En el reino Eubacter, en el, ¿cómo se llama? En el dominio Eubacter, lo que ocurre es que las células son ¿cómo se llama? Procariontas, es decir, no tienen núcleo, pero tienen una característica diferente, que sería que van a tener formas de fisiología muy parecidas a las células, digamos que más evolucionadas, es decir, temperaturas, pH, regiones en las que viven, van a ser, digamos que más susceptibles a nuestros organismos eucrata, ¿ok? Son, digamos que, bacterias más evolucionadas. Pero hay bacterias que no cumplen con esas características, son bacterias que viven en ambientes completamente diferentes, que viven en pHs muy bajos, ¿sí? pHs muy bajos, ¿sí? Por debajo de lo normal, que hay temperatura extrema, ¿sale? pH, temperatura que son completamente... los otros seres vivos no pueden vivir ahí, ¿sale? Entonces, pH ácido, pH alcalino, temperatura casi hirviente, por ejemplo, 46 grados centígrados, un poco menos. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de seres vivos? En geysers, por ejemplo. Si son bacterias que viven en geysers, en manantiales térmicos con azufre, por ejemplo. Entonces, ambiente completamente azufrado, no podrían vivir algunos otro tipo de bacterias, de seres vivos. Pero estos seres vivos son los que creemos descienden directamente de las primeras bacterias, de las primeras células del planeta. Por lo consiguiente, por eso el término archeo, que significa antiguo, ¿sí? Entonces son las bacterias más antiguas que existen y por eso tienen unas características de fisiología diferente, ¿sale? Esa es la razón. Ok, ¿qué más? De aquí, bueno, obviamente después del dominio vamos a tener los reinos, ¿ok? ¿Qué reinos vamos a tener? Bueno, ¿cuántos reinos? Ya los mencionamos. Serían 4 reinos, que sería el reino, ponerlo acá, el reino, ¿qué te parece si ponemos primero al Animalia? Animalia. Otro sería Plantae. ¿Sale? Aquí colocamos a otro que sería el Fungi. ¿Ok? Y acá podríamos poner, hacerlo más para acá, Fungi y Protozoa.
protozoa. O protista, ¿sale? Entonces, el dominio eucrata tiene 4 reinos, ¿ok? Los dominios Eubacter, pues básicamente sería como el reino Monera, ¿sale? Nada más que serían las bacterias verdaderas y las bacterias antiguas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí queda más o menos cómo está el asunto de la clasificación de los seres vivos? Ok, bueno, sigamos adelante. Por consecuencia lógica, esto siguió evolucionando y entonces se formaron más criterios de clasificación, aparte de los reinos y dominios, fueron avanzándose más y entonces vamos a tener... no, acá. Es acá, aquí está. Cada grupo de clasificación se le da el nombre de taxón. Entonces tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el octavo que sería el dominio, ¿sale? Y entonces esto sería la forma de clasificación, de clasificar a los seres vivos, ¿sale? Entonces tengo dominio, tengo reino, tengo filo o división. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se llama filo a cualquier otra parte de los organismos que no sean plantas. Cuando son plantas se le llama división. Entonces, división meganolofita, ¿sale? Ese sería, digamos que el nombre del grupo de clasificación. Luego sigue clase, orden, familia, género y especie. Estos serían los 7 taxones, perdón, otra vez, 8 taxones que nos sirven para clasificar. ¿Por qué este tipo de circunstancia? Bueno, cuando nosotros damos un criterio de clasificación, nosotros lo que estamos haciendo es solamente describir al ser vivo, ¿ok? Primero que nada digo dominio eucariota. Quiere decir que sus células tienen núcleo. Ese es el primer criterio de clasificación, ¿sale? ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo? ¿Sale? Y entonces es dominio eucrata. Reino. Reino animal. ¿Qué hace a un ser vivo que se clasifique como animal? Bueno, hay varias características. Vamos a hablar de eso precisamente. Nos vamos a seguir precisamente con cada una de las divisiones. Cordado, mamífero, carnívoro, felino, sale el género Felis y la especie Felis catatus, por ejemplo. En el caso de la Amphis mellifera, estamos hablando de la abeja común, aquí estamos hablando del gato, aquí estamos hablando del semais, es el maíz común, el que nosotros nos comemos. Y este sería, por ejemplo, papa, ¿sí? El nombre de la papa. Pero bueno, el asunto aquí es que nada más nos acordemos directamente de esto, ¿no? Tengo dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie, y cada uno de ellos es un grupo de clasificación, ¿ok? Esta parte de aquí es la que me tengo que acordar, ¿sale? Esto es lo que tengo que revisar, ¿sale? Estas 8 características que me tengo que acordar, digamos que el orden. Primero es dominio, luego reino, luego división, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sale? En ese trayecto se van a dar el nombre de las especies. ¿Sale? Cuando vamos al zoológico, vemos una tabla ahí a un lado de la jaula que trae precisamente esta información. Aquí lo que están haciendo es describir al organismo. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar del criterio del taxón llamado reino. ¿Cómo clasificamos a los reinos? Eso sí lo vamos a revisar. ¿Sale? Cerramos esta para abrir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ok. Acá está. Criterios de clasificación de los seres vivos. Entonces tengo el reino Monera, protista, fungi, plantae y animalia. ¿Vale? Vamos a trabajar con esto. Tipo celular, ya dijimos, procarionte o eucarionte, ¿sale? Entonces,
tengo 4 reinos con la característica eucarionte y la división, obviamente, del reino monera, ¿sale? Para precisamente, ¿cómo se llama? Las procariontas, las células que no tienen núcleo. Bien. La organización, el nivel de organización que vamos a tener precisamente va a ser a través de, si van a unirse a otras células, van a trabajar en conjunto o simple y sencillamente van a ser células independientes. Entonces, cuando hablamos de células independientes, manejamos el término unicelular, ¿sale? Pero también es otro criterio que es el número de células, ¿ok? Bueno, aquí el nivel de organización en el reino monera y en el reino protista van a ser a nivel celular, no se van a organizar, simple y sencillamente cada quien vive para su santo y nadie trabaja en conjunto. Lo que no ocurre ya en el reino fungi, en el reino plantae y en el reino animalia. En el reino fungi, aquí hay un fenómeno que se llama pseudotejido. Las células trabajan en conjunto para tener una función en particular, van a trabajar juntas para tener una función metabólica, van a respirar, por ejemplo, van a tener un grupo de células que van a hacer eso, pero no va a haber una forma definida, ¿sale? Tú cortas un champiñón, tú cortas un hongo, una seta, y pues no hay mucha diferencia, ¿no? Entre los tejidos, tú la cortas y todo se parece. No hay algo diferente como, por ejemplo, en el caso de una planta, si tú cortas una planta, vas a poder distinguir, por ejemplo, raíz, un tallo, una hoja, y esos ya son órganos, ya son tejidos diferentes, ¿sale? No se diga en el caso de los animales, obviamente hablamos de tejido muscular, de tejido adiposo, de tejido nervioso, ¿sí? Ya son organización de células que realizan un mismo trabajo y que tienen una forma similar, ¿sale? Ese sería el nivel de organización. ¿Queda? Bien. El número de células es básicamente unicelular y pluricelular, ¿sale? Obviamente en el reino monera son unicelulares, en el reino protista la mayoría son unicelulares, hay algunas que son pluricelulares, en el reino fungi es al revés, la mayoría son pluricelulares, la mayoría los conocemos como hongos, precisamente comestibles, ¿sale? Ese tipo de hongos, pero también hay hongos que son unicelulares, como en el caso de las levaduras, ¿sale? Las levaduras, ese sería el caso de los organismos unicelulares, ¿sale? En las plantas y en animales, obviamente tienen que ser forzosamente organismos pluricelulares, ¿ok? El tamaño de las células también es importante. En el caso del reino monera, estamos hablando de las células más pequeñas que existen, de 1 micrómetro hasta 10 micrómetros, ¿sale? 1 micrómetro, recuerden, es la milésima parte de 1 milímetro, entonces son células sumamente pequeñitas. En el caso de las células protista y fungi, son más o menos medianas, medianonas, sale de 10 a 50 micrómetros, igual que las del reino animal, de 10 a 50 micrómetros, pero las del reino plantae, esas son las gigantes, son de 50 a 100 micrómetros, son muy, muy grandes. Esa es una característica del reino. Ok, la movilidad. ¿Las células se mueven o no se mueven? Básicamente tiene que ver también con el asunto de la pared celular. Si tengo pared celular, no me muevo. Si no tengo pared celular, sí me muevo. Oye, es obvio, ¿no? Una pared celular hace que yo sea rígido, que sea una estructura completamente sólida y por lo consiguiente no me puedo mover, ¿sale? Entonces, hay bacterias que tienen pared y hay bacterias que no. Lo mismo pasa en el reino fungi, perdón, en el reino protista. En el caso del reino fungi, tienen pared celular, pero es una pared celular que se llama de quitina. La pared celular de la quitina no es tan rígida como lo sería una pared de celulosa. Y por lo consiguiente, hay algunos hongos que tienen esta facultad de ser móviles, ¿ok? Pero la mayoría, repito, son inmóviles, no se mueven, ¿ok? En el caso de las plantas, es obvio, tienen pared celular muy rígida, muy, muy rígida, y por lo consiguiente no se mueven. Y en cambio de los animales, es una de las características que tenemos los animales, que somos móviles, nos movemos. ¿Sale? Ok. Aquí están las características de la reproducción sexual, ¿ok? Y por lo consiguiente,
vamos a tener, digamos que en el caso de las células del reino Monera, todas son asexuales, es una de las características, la reproducción es asexual completamente. Y en el caso de las células del reino protista, la mayoría es asexual. Hay algunas que ya empiezan a hacer sus pininos y ya tienen precisamente reproducción de tipo sexual. Lo mismo que el reino fungi. La mayoría de los hongos se reproducen de forma asexual, aunque ya hay algunos organismos que ya hacen gametos, ya hacen algo parecido a lo que sería una, un espermatozoide, algo parecido a eso. ¿Sale? Ok. En el caso de las plantas, estas sí son bien, bien particulares. Casi todas las plantas tienen las dos particularidades. La misma especie, el mismo organismo, tiene las dos facultades, tener reproducción sexual y aparte reproducción asexual. ¿Sale? Por ejemplo, hablábamos de la fragmentación. Cuando un ser vivo se fragmenta, se fractura, yo agarro un pedazo de planta, lo rompo y lo pongo en una maceta y a partir de ese fragmento de planta obtengo otra planta parecida. Entonces, eso sería reproducción asexual. En el caso de la reproducción sexual, estamos hablando de flores, ¿sí? Aquellas plantas que tengan flores o mecanismos parecidos a las flores, entonces ya estamos hablando de reproducción de tipo sexual. En el caso de los animales, la mayoría, la inmensa mayoría es de reproducción sexual, ¿sale? Algunos cuantos sería de reproducción asexual, ¿ok? Bien, aquí está, bueno, ya está lo de la nutrición, que sea autótrofo o heterótrofo, ¿sí? Aquí están las observaciones. Y esta tabla se las voy a mandar por Classroom, ¿sale? Junto con este ejercicio. Entonces, para que vayan practicando cuál sería, por ejemplo, aquí ponemos el nombre de la espécimen, sería, no sé, gato, ¿sale? O un perro, ¿sale? Un perro común y corriente, un perro, y puedo ponerle el nombre científico, Canis familiaris, ¿sale? Ahí le pongo el nombre y ya le pongo tipo celular, procarionte o eucarionte. ¿Cuántas células tiene? ¿Unicelular o pluricelular? Y así te vas y lo vas llenando. Nada más les pido 5 especies diferentes, ¿sale? Este ejercicio se los mando precisamente por Classroom, ¿ok? Junto con otro ejercicio que quiero que hagan, que es ver un video, ¿sale? Van a hacerme el favor de tener un video y ese video me lo van ¿cómo se llama? A ubicar en qué parte del video, en cuál parte de la película hay una evolución convergente, o si hay evolución divergente, o un tipo de especiación alopátrica o una especiación simpátrica, ¿sale? Me haces tus anotaciones y las comentamos en línea, bueno, no en línea, perdón, en el Classroom, y si hay dudas, repito, si hay dudas, independientemente del, ¿cómo se llama? Del tema, si hay dudas, por ejemplo, de la guía, también ahí por Classroom me las haces llegar y las podemos comentar ahí mismo directamente contigo o las retomamos si quieres, las retomamos precisamente en la sesión. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Sale? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, ¿Alguna perfecto. duda de otro tema? Nada más nos quedan 5 minutos. Hay que aprovecharlos. ¿No, Pi? Ok, correcto. Entonces, bueno, lo último que me queda es sacarle su asistencia el día de hoy. ¿Sale? No se muevan, no salgan todavía para tomarle su foto de asistencia, perdón, su foto de asistencia el día de hoy. Y ahí está, listo. Ya sonrieron, ya están bien. Si hay alguna pregunta, me la mandan por Classroom. Nos vemos la siguiente semana. Suerte en el examen. Recuerden su examen de preparación de simulación. ¿Ok? Que estén bien. Bye.